Jean-Philippe Creton es hoy una de las figuras más reconocibles de la televisión chilena contemporánea. Sin embargo, su camino hacia la fama no fue inmediato ni lineal. Detrás del rostro mediático que hoy domina la pantalla existe una historia de formación personal, exploración artística y búsqueda constante de identidad, que comenzó mucho antes de los focos y la exposición pública. Jean-Philippe Creton nació en Santiago de Chile, en el seno de una familia de clase media que valoraba profundamente la educación, la cultura y la expresión personal. Desde temprana edad mostró una personalidad inquieta, reflexiva y marcadamente creativa. A diferencia de otros futuros rostros televisivos, no fue un niño que soñara explícitamente con la fama, sino más bien con comprender el mundo y comunicarlo desde una perspectiva propia. Durante su infancia, Jean-Philippe se interesó por la música, la lectura y el arte visual. Estas inclinaciones tempranas moldearon su sensibilidad y lo llevaron a desarrollar una mirada crítica sobre la realidad que lo rodeaba. Ya en la adolescencia comenzó a destacar por su capacidad para expresarse con soltura, su ironía sutil y una inteligencia emocional que más tarde se convertiría en una de sus principales fortalezas mediáticas. Su formación académica estuvo marcada por una búsqueda constante de sentido. Ingresó a estudiar periodismo, una decisión que no fue casual. Jean-Philippe entendía la comunicación no solo como una herramienta informativa, sino como un espacio de reflexión social y cultural. Durante sus años universitarios, comenzó a perfilarse como una voz distinta, menos rígida y más cercana, alejándose de los formatos tradicionales del periodismo clásico. Paralelamente a sus estudios, profundizó su vínculo con la música. La guitarra y la composición se transformaron en una vía de escape y al mismo tiempo en un laboratorio emocional donde canalizaba inquietudes personales, dudas existenciales y observaciones sobre las relaciones humanas. Esta dimensión artística sería clave más adelante para conectar con audiencias que valoran la autenticidad por sobre la perfección. Los primeros años de su vida adulta estuvieron marcados por la experimentación. Jean-Philippe no se encasilló rápidamente en un solo rol. Fue comunicador, músico, creador de opinión y observador crítico del espectáculo. Esa versatilidad, lejos de dispersarlo, terminó construyendo una identidad sólida basada en la honestidad intelectual y la coherencia emocional. A nivel personal, siempre se ha descrito como alguien introspectivo, sensible y profundamente consciente del impacto que las decisiones privadas pueden tener en la esfera pública. Esta característica explica por qué, incluso en los momentos de mayor exposición mediática, ha intentado mantener ciertos límites entre su vida íntima y su rol profesional. Antes de convertirse en un nombre habitual en la televisión chilena, Jean-Philippe Creton ya había construido algo más importante, un relato propio. Un relato que no dependía del escándalo, sino del contenido, no del ruido, sino de la reflexión. Ese cimiento sería fundamental para enfrentar, años más tarde, la atención masiva que acompañaría su vida sentimental, incluida su conocida relación con Pamela Díaz, tema que marcaría un antes y un después en su exposición pública. No solo explica de dónde viene Jean-Philippe Creton, sino también por qué su figura despierta tanto interés. Porque detrás del personaje televisivo existe una historia real, compleja y humana, construida mucho antes de los titulares y las cámaras. La trayectoria profesional de Jean-Philippe Creton se caracteriza por una evolución constante, marcada por la reinvención y una negativa persistente a encasillarse. Su carrera no nació en el corazón del espectáculo tradicional, sino en los márgenes, donde la creatividad y la opinión tenían mayor libertad. Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados al periodismo y la radio, espacios que le permitieron desarrollar un estilo propio, cercano, irónico, reflexivo y con una fuerte carga emocional. En estos formatos iniciales, Jean-Philippe comenzó a construir una audiencia que valoraba su autenticidad, su discurso directo y su capacidad para abordar temas culturales sin solemnidad excesiva. El verdadero punto de inflexión llegó con su ingreso a la televisión,
medio que históricamente ha sido exigente con las figuras que se atreven a romper moldes. Lejos de adoptar un perfil convencional, Cretton trasladó su identidad radial a la pantalla. Un comunicador que escucha, cuestiona y dialoga, más que imponer. Su consolidación se dio gracias a su participación en programas de alto impacto, donde logró destacar no solo como presentador, sino como conductor con criterio editorial. Esta cualidad lo diferenció rápidamente de otros rostros televisivos, ya que no se limitaba a leer guiones, sino que aportaba contexto, interpretación y, en ocasiones, una crítica sutil al propio medio. Paralelamente, Jean-Philippe continuó desarrollando su carrera musical, una faceta que muchos consideraron arriesgada para alguien en plena exposición mediática. Sin embargo, lejos de perjudicarlo, la música reforzó su imagen pública como un artista integral. Sus composiciones, de tono introspectivo y melancólico, conectaron con un público que se reconocía en letras honestas, alejadas del artificio comercial. Este equilibrio entre televisión y música le permitió construir una marca personal sólida, la de un comunicador sensible, consciente de sus contradicciones y dispuesto a mostrarlas, en una industria que suele premiar la superficialidad. Jean-Philippe apostó por la coherencia emocional, incluso cuando eso implicaba exponerse a críticas. Con el paso de los años, su nombre comenzó a asociarse no solo al entretenimiento, sino también a la credibilidad. Fue invitado a liderar proyectos cada vez más relevantes, consolidándose como uno de los conductores más influyentes de su generación en Chile. La audiencia no solo lo veía, confiaba en él. Este crecimiento profesional vino acompañado de una mayor visibilidad mediática. Cada gesto, cada declaración y cada silencio comenzaron a ser analizados por la prensa y las redes sociales. Jean-Philippe pasó de ser un comunicador alternativo a convertirse en un personaje público de alto interés, donde lo profesional y lo personal empezaron a mezclarse inevitablemente. Así, al llegar a la cúspide de su carrera televisiva, Cretton se encontró frente a un nuevo desafío: gestionar la fama sin perder identidad. Un desafío que, como se verá en los siguientes capítulos, tendría profundas consecuencias en su vida familiar y sentimental, y que explican por qué hoy su nombre vuelve a ocupar titulares más allá de su trabajo. La vida personal de Jean-Philippe Cretton siempre ha estado marcada por una tensión constante entre su necesidad de intimidad y las exigencias de la fama. A diferencia de otros rostros televisivos que convierten su vida privada en espectáculo, Jean-Philippe ha intentado, no siempre con éxito, proteger ese espacio como un refugio personal. En el ámbito familiar, se ha mostrado reservado, evitando exponer en exceso a su entorno más cercano. Esta decisión no responde al hermetismo, sino a una convicción profunda. La idea de que no todo debe ser compartido, incluso en una era dominada por la sobreexposición digital. Sin embargo, esa frontera se volvió cada vez más difícil de sostener a medida que su popularidad crecía. Fue en este contexto donde su relación con Pamela Díaz captó la atención masiva del público. El vínculo entre dos figuras mediáticas tan distintas pero complementarias generó un interés inmediato. Para muchos representaban una pareja que es pareja inesperada. Ella, frontal y explosiva. Él, introspectivo y reflexivo. Precisamente esa diferencia fue, al inicio, uno de los pilares de la relación. Durante los primeros años, ambos intentaron equilibrar el amor con la presión mediática. Sin embargo, la constante atención de la prensa, los comentarios en redes sociales y la necesidad permanente de dar explicaciones comenzaron a desgastar la relación. Cada gesto era interpretado, cada silencio amplificado y cada crisis privada convertida en contenido público. Jean-Philippe, fiel a su naturaleza emocional, no ocultó del todo el impacto que esta exposición tuvo en su salud mental. En diversas ocasiones dejó entrever que el escrutinio constante afectaba su estabilidad emocional, generando dudas, inseguridades y un agotamiento profundo. El amor, que debía ser un espacio de contención, se transformó gradualmente en un escenario de tensión. El quiebre no fue abrupto, sino el resultado de un proceso largo y silencioso.
Cuando finalmente se confirmó la separación, muchos la interpretaron como una consecuencia inevitable de dos mundos mediáticos difíciles de conciliar. Más allá de los titulares, lo cierto es que el divorcio marcó un antes y un después en la vida de Jean-Philippe. Tras la ruptura, el comunicador entró en una etapa de repliegue personal. Redujo sus apariciones públicas relacionadas con su vida privada y se concentró en el trabajo y la introspección. Este periodo estuvo marcado por la reconstrucción emocional, el cuestionamiento interno y la necesidad de redefinir qué lugar debía ocupar el amor en su nueva realidad. Lejos de renunciar a las relaciones afectivas, Jean-Philippe comenzó a replantear su forma de amar, con mayor discreción, límites más claros y una conciencia más profunda del costo emocional de la exposición pública. Este aprendizaje sería clave para entender las decisiones que tomaría más adelante y que, inevitablemente, volverían a despertar el interés del público. No solo retrata su historia sentimental, sino que explica el contexto emocional que rodea el presente de Jean-Philippe Creton, un hombre marcado por el amor, la pérdida y la necesidad de empezar de nuevo, esta vez bajo sus propias reglas. Durante meses, el nombre de Jean-Philippe Creton estuvo rodeado de rumores, silencios estratégicos y especulaciones constantes. Tras su divorcio con Pamela Díaz, el comunicador optó por una postura clara: reconstruir su vida lejos del ruido mediático. Sin embargo, en el ecosistema del espectáculo, el silencio rara vez pasa desapercibido. Fue precisamente ese bajo perfil el que alimentó la curiosidad del público. Cada aparición pública, cada gesto y cada cambio en su actitud comenzaron a ser interpretados como señales de algo más profundo. La pregunta dejó de ser si Jean-Philippe había vuelto a enamorarse y pasó a ser cuándo decidiría decirlo. La confirmación no llegó en forma de escándalo ni exclusiva explosiva. Fiel a su estilo, Jean-Philippe eligió un momento controlado, sereno y coherente con el proceso personal que había atravesado. Al revelar la existencia de una nueva pareja, no buscó generar impacto inmediato, sino poner fin a la especulación y recuperar el control de su propio relato. Este gesto marcó una diferencia fundamental respecto a etapas anteriores de su vida sentimental. A diferencia de su relación pasada, ahora estableció límites claros. No exposición excesiva, no detalles innecesarios y una narrativa centrada en el respeto mutuo. La revelación fue, en sí misma, una declaración de principios. Desde el punto de vista mediático, la decisión fue estratégica. Jean-Philippe comprendió que, en determinados momentos, hablar es una forma de proteger, no de exponerse. Al confirmar la relación bajo sus propios términos, desactivó rumores, evitó interpretaciones malintencionadas y envió un mensaje claro tanto a la prensa como a las redes sociales. La reacción del público fue inmediata y dividida. Mientras algunos celebraron verlo nuevamente enamorado, otros compararon inevitablemente esta nueva etapa con su relación anterior. Sin embargo, el propio comunicador se encargó de marcar distancia. No se trataba de reemplazos, ni de revancha emocional, sino de un nuevo capítulo construido desde la madurez. Este punto es clave para entender el verdadero significado del titular. No es solo que Jean-Philippe tenga una nueva novia, sino que decidió mostrarla cuando se sintió emocionalmente preparado y mediáticamente consciente. La revelación no responde a presión externa, sino a una decisión personal profundamente reflexionada. Así, el título se confirma no como un simple anuncio sentimental, sino como el cierre simbólico de una etapa marcada por la exposición, el dolor y la reconstrucción. Jean-Philippe Creton no solo presentó a una nueva pareja, presentó una nueva versión de sí mismo, más firme, más reservado y más dueño de su historia. La historia reciente de Jean-Philippe Creton no puede entenderse únicamente desde el prisma del romance o la curiosidad mediática. Su recorrido vital, marcado por el éxito profesional, el amor expuesto y la posterior reconstrucción personal, refleja un proceso mucho más amplio, el de un hombre que aprendió a convivir con la fama sin perder su esencia. La revelación de su nueva relación no fue un acto impulsivo ni una respuesta a la presión del entorno. Fue, más bien,
la consecuencia lógica de un proceso interno de sanación y redefinición. Jean-Philippe entendió que el verdadero cambio no estaba en quién lo acompañaba, sino en cómo decidía vivir y comunicar su vida emocional. Desde el punto de vista de la imagen pública, este nuevo capítulo representa un giro significativo. El comunicador dejó atrás el rol del protagonista de titulares sentimentales constantes para posicionarse como una figura más consciente de su narrativa. En lugar de alimentar el espectáculo, optó por la sobriedad, la claridad y el respeto, tanto hacia su pareja como hacia sí mismo. Este enfoque ha sido valorado por una parte importante del público, que reconoce en él una evolución poco frecuente en el mundo del entretenimiento. En una industria donde la exposición suele confundirse con autenticidad, Jean-Philippe demostró que también es posible ser genuino sin exhibirse. Para sus seguidores, este momento funciona como un espejo emocional. Muchos se identifican con su historia. Amar bajo presión, fracasar, recomponerse y volver a empezar con más experiencia y menos ingenuidad. En ese sentido, su relato trasciende lo anecdótico y se convierte en un mensaje implícito sobre la madurez afectiva. A nivel mediático, el interés que sigue despertando confirma algo esencial. Jean-Philippe Creton no es solo noticia por con quién está, sino por cómo enfrenta cada etapa de su vida. Su coherencia, incluso en momentos de vulnerabilidad, es lo que mantiene viva la atención del público. No busca cerrar una historia, sino marcar una transición. El Jean-Philippe de hoy no reniega de su pasado, pero tampoco vive anclado a él. Ha aprendido que algunas batallas se libran en silencio y que, a veces, la mayor declaración de amor es elegir la discreción. Así, el viaje que comenzó con un niño introspectivo, pasó por el comunicador exitoso, el hombre enamorado. El divorcio público y la reconstrucción emocional culmina en una versión más serena y consciente de sí mismo. Una versión que no necesita gritar para ser escuchada. Porque, al final, más allá de los titulares y las especulaciones, la verdadera noticia es esta. Jean-Philippe Creton ha vuelto a elegir el amor, pero esta vez bajo sus propias reglas.